Bienvenido a la clase teórica correspondiente al capítulo Ley de Coulomb por el profesor Beltrán. Antes de continuar, es importante que se suscriban en el canal y así ayudarán al crecimiento del mismo. Y cualquier sugerencia me lo hacen llegar. Ley de Coulomb. En 1785, Charles Coulomb estableció experimentalmente la fuerza eléctrica entre dos partículas cargadas estacionarias. Las observaciones de Coulomb se resumen en la siguiente descripción. Primero, la fuerza está dirigida a lo largo de una recta que une las dos partículas y es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia de separación r entre ellas. Segundo, es proporcional al producto de las magnitudes de las cargas Q1 y Q2 de las dos partículas. Y tercero, es atractiva si las cargas son de signos opuestos y repulsiva si las cargas tienen el mismo signo, como podemos observar aquí en la figura. Vemos en la parte A que las dos partículas son del mismo signo, en este caso positiva, y la fuerza en este caso es de repulsión. Aquí vemos que las partículas son de signos opuestos y la fuerza entre ellas es atractiva. Ahora, Coulomb, de acuerdo a las observaciones hechas anteriormente en su experimento, propuso la siguiente ecuación fundamental que nos dicen que la magnitud de la fuerza eléctrica entre dos partículas va a ser igual a la constante K por el producto de la carga 1 por la magnitud de la carga 1 por la magnitud de la carga 2 entre la distancia que separa a las dos partículas al cuadrado, donde K es la constante eléctrica y tiene un valor de 8,987 por 10 a la 9 Newton por metro al cuadrado, Coulomb al cuadrado. Esta unidad corresponde al sistema internacional. K también se puede colocar como 1 entre 4pi epsilon sub 0, donde epsilon sub 0 se llama constante de permitividad eléctrica y tiene un valor numérico de 8.854 por 10 a la menos 12 Coulomb cuadrado entre Newton por metro cuadrado. Esto también corresponde al sistema internacional. Ahora, la fuerza, independientemente que sea una fuerza eléctrica, magnética o una fuerza mecánica, tiene un carácter vectorial. Esto quiere decir que nuestra fuerza eléctrica también tiene un carácter vectorial. Debemos entonces expresar nuestra fuerza eléctrica de una forma entonces vectorial. Recordando los conceptos de vectores, sabemos que un vector A cualquiera se puede expresar por su módulo, que es A, por un vector unitario. Transformando o llevando este concepto a mi concepto de fuerza eléctrica, tenemos que la fuerza eléctrica va a ser igual a su magnitud por un vector unitario que va dirigido desde la carga 1 a la carga 2. Estamos suponiendo que estamos calculando la fuerza, en este caso, la fuerza ejercida por la partícula 1 sobre la partícula 2. Y en este caso vemos que las dos partículas son positivas. Entonces la fuerza es de repulsión. Ahora, introduciendo el valor de la magnitud de la fuerza en el experimento de Coulomb en la ecuación número 2, nos queda que la fuerza eléctrica se puede expresar por la constante K por el producto de las magnitudes de las cargas por la distancia al cuadrado que une a las dos partículas multiplicado por un vector unitario. Una cosa importante en relación a la fuerza de Coulomb es que esta es una fuerza central, es decir, una fuerza central es aquella que va dirigida a lo largo de la línea que une a las dos partículas, como se describe en la parte número 1. Y posteriormente vamos a observar en problemas posteriores que es una fuerza central y también una fuerza conservativa. Ahora, vamos a explicar qué corresponde al principio
de la superposición. Vean, el principio de la superposición se refiere a lo siguiente. ¿Qué ocurre si existen más de dos partículas? Supongamos que tenemos un sistema en el cual tenemos 4 partículas y queremos determinar la fuerza total sobre una de ellas. En este caso, queremos determinar la fuerza total sobre la partícula 4. Como existen 4 partículas, la partícula 4 va a experimentar 3 fuerzas, es decir, la fuerza 1 sobre la partícula 4 más la fuerza de la partícula 2 sobre la partícula 4 más la fuerza 3 sobre la partícula 4. Matemáticamente, el principio de la superposición prácticamente corresponde a la resultante. Vamos ahora a dar un pequeño ejemplo teórico de cómo podemos aplicar la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3 del principio de la superposición a un pequeño ejemplo que posteriormente nos va a ayudar a resolver los problemas de electroestática. Ahora, queremos determinar la fuerza total sobre la partícula 3. Como queremos determinar la fuerza total sobre la partícula 3, esta va a experimentar 2 fuerzas, de acuerdo al principio de la superposición. Y nos queda que la fuerza total sobre la partícula 3 va a ser igual a la fuerza que la partícula 1 ejerce sobre la partícula 3, más la fuerza que la partícula 2 ejerce sobre la partícula 3. Vamos primeramente a calcular por separado cada una de las fuerzas. Vamos con la fuerza que la partícula 2 ejerce sobre la partícula 3. Vemos entonces, como esta es negativa y esta es positiva y la partícula de estudio, observen aquí que esto es importante, la partícula de estudio es la partícula 3, porque queremos determinar la fuerza total sobre la partícula 3. Esto quiere decir que los vectores fuerza nacen en la partícula 3. Como esta es negativa y esta es positiva, la fuerza es de atracción. Y la fuerza se dirige entonces desde la partícula 3 a la partícula 2. Y nos queda que esto va a ser igual acá por el módulo del producto de las cargas entre la distancia al cuadrado. Vemos aquí entonces el módulo de la partícula 2 que es negativa, el módulo me va a dar positivo. Igualmente el módulo de la partícula 3 es Q sub 3. Ahora, algo importante, vean, recuerden que aquí tenemos el vector unitario, pero cuando la fuerza es horizontal, el vector unitario es I, y como se dirige hacia la izquierda, nos da entonces menos I. Si la fuerza fuera vertical, el vector unitario fuera J si se dirige hacia arriba, y sería menos J si se dirige entonces verticalmente hacia abajo. Ahora, ya tenemos la fuerza 2, 3. Vamos a calcular ahora la fuerza 1, 3. Recuerden como anteriormente, la partícula 3 es la partícula de estudio. Por lo tanto, ella experimenta una fuerza de repulsión debido a la partícula 1 dirigida en este sentido que tenemos aquí, en la misma línea que une las dos partículas, que es una fuerza central. Como la fuerza 1, 3 es inclinada, forma un ángulo θ con la horizontal, va a tener dos componentes, una componente 1, 3 en X y una componente 1, 3 en Y. De acuerdo al análisis vectorial, un vector inclinado en el plano va a tener dos componentes, es decir, podemos descomponer a la fuerza 1, 3 en una componente 1, 3 X, dirección Y positiva, y ahora una componente 1, 3 Y en dirección J. Observando el triángulo, vemos que el coseno de θ es igual al cateto adyacente, que es F13X, que es la componente X de la fuerza, dividido entre la magnitud de la fuerza 1,3, y si despejamos la componente 1,3X, esto nos va quedando
la magnitud de la fuerza 1,3 por el coseno de tita. Automáticamente la componente Y sería su magnitud de la fuerza 1,3 por el seno del ángulo tita. Si introducimos los componentes 1,3x y 1,3y en esta expresión que tenemos aquí, nos queda que la fuerza 1,3 en forma vectorial va a ser igual a la fuerza 1,3 su magnitud por el coseno del ángulo tita en dirección y por la magnitud de la fuerza 1,3 por el seno del ángulo tita en dirección j. Ahora nos toca hallar cuánto vale la magnitud de la fuerza 1,3 y aplicamos entonces aquí la ley de Coulomb, que sería igual a la constante K por el producto de las magnitudes de las cargas dividido entre la distancia que hay de la partícula 1 a la partícula 3, que es R13. Ahora, vea, y esto es lo que se quería determinar. Una cosa importante, una vez que se tenga la fuerza 1,3 desarrollada y la fuerza 2,3, la introducimos aquí en la ecuación número 1, que corresponde al principio de superposición, y como es una suma vectorial, se van a sumar las I con las I y las J con las J. Esto por el momento es simplemente un preámbulo a lo que vamos a desarrollar a los problemas posteriores al cálculo de fuerza entre partículas cargadas eléctricamente aplicando la ley de Coulomb. Espero que este pequeño análisis teórico les sirva de mucha ayuda en la parte correspondiente de la resolución de problemas. Gracias por su atención y nos veremos entonces en la próxima sección de problemas.